Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar con la materia de ética y valores. Lo que vamos a ver el día de hoy es el bloque número 1, titulado Identificas a la ética como una disciplina filosófica. En la unidad de competencia, lo que vamos a ver en este bloque es comprender el objeto de estudio de la ética y de las ciencias auxiliares de la filosofía. También reconocer situaciones relacionadas con la ética y las ciencias auxiliares. La filosofía, como teoría, se orienta hacia la solución de la multitud de problemas que aquejan al hombre: el sentido de la vida, la muerte, la existencia de Dios, el hombre mismo, etc. La filosofía trata de darle respuesta mediante una reflexión muy profunda, problemática, crítica y sobre todo racional. La filosofía como práctica intenta proporcionar al investigador una explicación clara y certera sobre cualquier problema que se le presente. La ética, en este caso, es la reflexión filosófica sobre la moral. Es decir, la filosofía es un origen o la base de todo. Dentro de la filosofía, lo que vamos a ver nosotros es que es la base de la ciencia. Cuando tú te preguntas cualquier cosa, el porqué de algo, básicamente ya estás filosofando. Pero cada pregunta, desde un punto de vista distinto, genera una ciencia. En este caso, la ciencia del día de hoy es la ética, y la ética es la reflexión filosófica, es decir, el preguntarte, cuestionarte sobre la moral. De ahí que su objeto de estudio sea el comportamiento moral. ¿Qué es el comportamiento moral? Bueno, tiene que ver con las costumbres, normas, deberes, responsabilidad, valores, obligaciones, etcétera, de una sociedad. La ética es una rama de la filosofía dedicada al estudio de la moralidad. ¿Qué es la moralidad? La moralidad es el comportamiento práctico del hombre. ¿Cómo te comportas tú? Básicamente. Esto se expresa mediante juicios. ¿Qué es lo que tú piensas de alguien? Si tú ves a alguien, por ejemplo, a mí me preguntan de repente mis alumnos: oiga, profe, ¿usted qué opina de las personas que son homosexuales? Pues es un juicio. Dependiendo de la moralidad del individuo, va a generar un juicio, y eso tiene que ver con sus normas de conducta establecidas por la sociedad en la que esta persona vive. Las actitudes y normas en su interacción social y cultural. La moral es el conjunto de normas que regulan la conducta del ser humano en función de sus valores, que están histórica y culturalmente determinados. Es decir, cómo te comportas tú, por ejemplo, con tu familia. Las normas de conducta que existan es la moral en tu familia. Sin embargo, en la familia de al lado, de tu vecino, la forma en cómo conviven es distinta. Por un ejemplo muy simple, hay personas que no comen hasta que no llegue el hombre de la casa, el papá, ¿no? Si no llega el papá, no comen. Ya hasta que llegue el papá, ya pueden comer todos. En otras familias, el que llega come, y el primero que come, pues agandalló y ni modo por los demás, ¿no? O sea, depende de cada quien, y no es que sea algo malo, es la cultura. Algunos te dicen: bueno, es que aquí trabajamos a diferente horario, no podemos estar esperando a que llegue el papá o el esposo para comer. Sin embargo, en otras, pues aunque llegue la noche, hasta esa hora se esperan, ¿no? Bueno, en el caso de la moral, es las normas con las que a ti te educaron. Hay gente que entra a un templo religioso y se quita la cachucha. Hay gente que entra a un templo y es como algo histórico, no lo ven como parte de religión. Es la forma como a ti te educaron. Uno. Dos, si tú como individuo te vas con tus amigos, la forma como te comportas con tus amigos es distinta. ¿Por qué? Porque es un grupo social diferente. Entonces, aquí la situación es que la moral está determinada por el grupo social en el que tú estás inmerso. Si bien en general tú tienes ciertos valores ya que tú asimilaste, es decir, que tú ya tienes como persona, no significa que no vayas a cambiar. Ahora, moral es comportarte conforme a las normas. Una persona inmoral es aquella que, sabiendo las normas, no las lleva a cabo. Ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo en clases. Imagínate que vas a Plaza San Luis, aquí en San Luis Potosí, y vas caminando y ves a un chavo y una chava en traje de baño, caminando como si nada.
Pues la verdad es que te vas a quedar viendo como que estos ridículos, a menos que sea, estén modelando el traje de baño de alguna tienda, pero si no, pues una bola de ridículos, ¿no? O sea, con bikini, con un traje de baño, pues como que no va en Plaza San Luis. Es una falta a la moral, o sea, de hecho es inmoral. ¿Por qué? Porque San Luis Potosí no andas caminando por la calle con traje de baño. Ah, pero ¿qué tal estos dos en Cancún, en un centro comercial? Igual no lo vas a ver tan diferente, como que va a ser medio, X. Y eres tú mismo el que hace el juicio, nada más que el contexto, el lugar, hace que la acción sea moral o inmoral. Otro ejemplo, imagínate que vas, ahora que es miércoles de ceniza, y vas con tus tías que son muy religiosas y te pones a comer carne, sabiendo que a ellas, para ellas eso es incómodo y lo haces, eso te convertirá en una persona inmoral. ¿Por qué? Porque sabiendo que eso les molesta, lo haces. Ahora, ¿cuál es la diferencia con una persona amoral? La persona amoral tiene el prefijo a, que significa sin, es decir, no tiene moral, es decir, que no ha sido educado conforme a la conducta de esa sociedad. ¿Quiénes son los que son amorales? Vamos a empezar con los niños chiquitos. Un niño chiquito es amoral, él no sabe que andar en calzoncillos corriendo por la calle o desnudo en la casa, pues eso sería inmoral, ¿no? Y más cuando hay visitas. Pero él no, pues es normal, para él no hay ningún problema. Otra persona amoral, alguna persona que padezca de facultades mentales. No le puedes obligar a que se comporte conforme a la sociedad. Otra persona amoral, un turista, alguien que sea ajeno a tu conducta. Por ejemplo, hay personas que llegan a México y cometen ciertas acciones que para los mexicanos no son bien vistas. O, por ejemplo, una vez cuando fui a Italia, utilicé palabras que yo no sabía que en México son algo muy normal, pero en Italia no lo son. Y entonces yo era una persona para ellos, pues faltaba yo el respeto, pero yo no sabía, o sea, yo no pensé que la palabra que yo estaba utilizando aquí en México, algo muy simple como botana o alguna palabra así, muy simple que utilizamos cuando estamos en reuniones entre cuates, yo no pensé que en Italia significara como, pues algo que tuviera que ver con una situación que no era buena, ¿no? Entonces, eso significa ser amoral. Vámonos a continuar porque si no me alargo y quiero trabajar 3 unidades el día de hoy. La ética descriptiva o empírica se orienta a describir los diversos fenómenos de la vida moral para explicarlos y elaborar una teoría general. La ética normativa o prescriptiva tiene como objeto fundamental servir de guía para tomar nuestras decisiones. Entonces tenemos estos dos tipos de éticas. Una descriptiva que básicamente describe los diversos fenómenos y la otra normativa que es la que nos dice cómo tomar decisiones. Tenemos otra, que es la ética de fines o teleológica, que es la que identifica las aspiraciones de las personas y los objetos hacia los cuales debería tender la conducta humana. Es decir, compórtate, haz el bien para que te vaya bien. Esa frase tiene que ver con ética de fines. Tú vas a aspirar a algo bueno. Yo me acuerdo cuando estaba en la preparatoria y nos preguntaban, ¿qué quieres ser el día de mañana cuando sean grandes? Y algunos de mis compañeros, no, pues narco, no, pues nada más como estaba la maestra de ética. Y obviamente, pues dentro de la ética de fines, pues eso no era algo viable. Nada más que, pues hay que entender que mis compañeros lo hacían por molestar a la maestra. La otra ética, la ética de intenciones o deontológica, tiene que ver con la ética del deber y su característica principal es la de estar fundamentada en la razón y el deber, en la obediencia ciega a la ley. Por ejemplo, tienes que llegar temprano al examen y entonces pues no te vas a poder llevar a tus papás, no hay alguien que irte, el camión no pasa, pues, ¿qué te parece si robas un coche para que llegues temprano? Entonces, dentro de la ética, pues hiciste algo bien porque robaste un coche, o sea, para llegar a tu examen. El hacer el examen no es malo. El problema está que dentro de la ética de intenciones, aquí se evalúa que sí, tienes que ser, básicamente, hacer las cosas bien desde un principio. El razonamiento moral, ahí te va otro, culmina con la formación de principios éticos. El juicio moral se pronuncia sobre la presencia o ausencia de un principio ético en una situación o comportamiento concreto. El razonamiento moral, lo que hacemos es generar un juicio de si la persona está actuando
con un valor ético o un valor que no tenga nada que ver con la ética. Acuérdate que la ética es la ciencia que estudia el comportamiento del individuo en una sociedad. Continuamos. Como toda ciencia, la filosofía tiene distintas ramas o disciplinas que han variado mucho a través de los siglos. Por ejemplo, en sus inicios, la filosofía abarcaba el estudio de los cielos, que actualmente es estudiado por la astronomía, y los problemas que se planteaban en sus orígenes ahora pertenecen al campo de la física. A continuación vamos a ver algunos problemas. Primer problema, ¿qué puedo conocer? Cuando tú ¿qué puedo conocer? Estás viéndolo desde el punto nociología o ciencia del conocimiento. Esta estudia el origen, la naturaleza y los límites del conocimiento en general. Se ocupa del estudio del modo de conocer las cosas, de cómo percibimos la realidad, qué podemos y qué no captar de ella, y cómo pasamos de esta percepción a los conceptos. Número 2, epistemología o teoría de la verdad. Esta analiza la validez del conocimiento científico, la estructura de las teorías científicas, el lenguaje de las ciencias, etc. Su objetivo es proporcionarnos los criterios capaces de precisar lo que puede ser conocido. Número 3. La lógica o ciencia de la inferencia y de los razonamientos. Esta se ocupa del estudio de los procesos deductivos o demostrativos, de los principios y reglas que rigen el razonamiento válido. Segunda pregunta de la filosofía. ¿Qué debo hacer? La axiología es la disciplina filosófica cuyo objeto de estudio es la naturaleza de los valores, como lo bueno, lo justo, lo bello, etc., y de los juicios valorativos. Es decir, la axiología estudia los valores. Número 2, ética. Es la disciplina filosófica que tiene como objeto de estudio los sistemas morales y las normas que la integran. Número 3, estética, o teoría de la belleza y la sensibilidad, o de cómo sentimos las cosas bellas, del gusto, de lo placentero en sí. Se encarga del estudio de las expresiones artísticas, la esencia de los valores estéticos como lo bello, lo sublime, etc. Tercera pregunta filosófica. ¿Qué me cabe esperar? Empezamos con una ciencia que es la ontología. Es la disciplina filosófica que se encarga del estudio del ser, de las cosas y de la realidad. Metafísica es una disciplina filosófica que pretende formular una concepción integral de la realidad y de los principios más generales que la rigen. Siguiente pregunta filosófica. ¿Qué es el hombre? Bueno, esto lo puedes estudiar mediante la antropología filosófica. Es la disciplina que se encarga del estudio de los problemas que plantea la existencia humana concreta en relación con las condiciones históricas, económicas, sociales y de la interpretación filosófica de la historia, así como del análisis y crítica de la cultura. Vamos con el siguiente punto, que son los juicios de valor. Un juicio de valor, chicos, es un juicio que es ante todo una valoración expresada a través de un pensamiento en el que se afirma o niega algo sobre algún asunto en particular. Entonces, por ejemplo, hay personas que digan, no, yo nunca me peinaría así. Bueno, básicamente estás elaborando un juicio de valor. El día de ayer, chicos, antes de empezar mi clase, ustedes saben que en noviembre, bueno, los que son nuevos no lo saben, en noviembre tuve un accidente y me fracturé la muñeca. He estado en rehabilitación y todo, y apenas hace un mes me quitaron toda la fibra de vidrio que traía, el yeso, si así lo quieren conocer, y bueno, he empezado a tener movimiento en mi mano. De hecho, el diagnóstico del doctor que me operó es que pues la mano me iba a quedar de adorno, así son sus palabras, y que si cargaba algo más pesado que un celular, se iba a volver a fracturar, que antes había quedado todavía con mano, entonces que sí le iba a poder mover, y listo, pero que no iba a poder volver a hacer ejercicio o alguna actividad, por ejemplo, cargar a mis hijos, ya no lo puedo hacer porque puedo fracturar la mano y obviamente probablemente pues esto tenga mayores consecuencias. Pero el día de ayer estaba en el hospital y llega un doctor y está una señora a un lado de mí, bueno, distanciada, estábamos como a unos 3 metros de distancia, y dice, doctor, paciente de fulana de tal, y ya dijo la señora, yo, nada más habíamos 3 personas en el hospital. Dijo, bueno, mire, este paciente viene muy grave, sí tiene COVID y hay que intubarlo. ¿Me autoriza a intubarlo? Y se queda el familiar, la mamá, ¿no? ¿Cómo? Analizando lo que le decía, dice, sí, señora, tiene un COVID y bueno, la verdad viene tan grave
que tiene un 50% de probabilidad que fallezca. Les soy sincero. Entonces, si quieren, hacemos la intubación, pero recuerde que probablemente va a fallecer, tiene un 50% de que fallezca, o prefiere llevarse a su paciente y de todo va a fallecer. Así que, como usted decida. En lo personal, me quedé yo haciendo un juicio de valor de, órale, o sea, ya cuando sale la paciente, pasa la camilla con el paciente, me doy cuenta que es una chica como de 20 años máximo, es una chica de prepa, de 18, 19 años por ahí, y ya le dicen a la señora que esa niña, o esa muchacha de la edad de ustedes, pues ya va a fallecer, o sea, no hay otro. Probablemente le puedan salvar la vida intubándola, es decir, induciendo la coma, intubarla y a ver si su cuerpo reacciona, pero lo más seguro es que va a fallecer. ¿Cómo le dirías tú a una persona que su familia va a fallecer? Y ese fue mi juicio de valor de, oye, yo no lo diría así, lo diría, venga para acá, mire, siéntese, vamos a hablarlo más con calma y todo, pero pues no se podía, o sea, el doctor ese se lo dijo enfrente de la otra señora que estaba viendo y un servidor, que era yo, viendo la situación, y luego para cómo pasan la camilla al lado de nosotros, y yo dije, está viendo que está enferma de COVID, la señora, la mamá, probablemente también va a estar enferma de COVID, y aquí nos tienen a todos esperando en el hospital. Afortunadamente, pues estamos en un área abierta a como 3 metros de distancia, por eso es que pasó la camilla. Y bueno, el hospital en el que me atendieron es el Hospital Central. Salí muy bien de la cirugía, aquí está la mano. Para los que digan que hospitales públicos te matan, bueno, pues la verdad es que a mí no, a mí me fue bien. Bien, chicos, vamos con la actividad de la guía. Del lado derecho tienen ustedes la imagen de la guía tal y como ustedes la tienen. Lo importante es que si ustedes se fijan, nada más trae 4 preguntas en su guía. Sin embargo, la guía anterior trae 5 preguntas. Esto significa que en el examen va a venir una pregunta que en su guía ya no está. Entonces, lo que decidí hacer para que ustedes no se vean perjudicados es trabajar con la guía del lado izquierdo, que es la viejita. Pero fíjense nada más. Primera pregunta de su guía. Del lado derecho de mi pantalla dice reflexión filosófica sobre la moral. Es la primera pregunta que ustedes tienen. En la guía antigua, primera pregunta, dice reflexión filosófica sobre la moral. O sea que es la misma pregunta. Segunda pregunta del lado derecho, ese conjunto de normas que regulan la conducta. Segunda pregunta del lado izquierdo, está conformado por un conjunto de normas que regulan la conducta. Si ustedes se fijan, son las mismas preguntas, nada más que están parafraseadas, es decir, que tienen palabras diferentes, pero lo que hace es la misma pregunta. ¿Qué hice? Pues básicamente prefiero trabajar con el lado izquierdo para que tengan la pregunta extra, ¿ok? ¿Dudas aquí? No, no, ninguna. Perfecto, entonces vamos con la guía. Reflexión filosófica sobre la moral cuyo objeto de estudio es el comportamiento moral, en este caso es la ética. No se guíe mucho por el inciso porque con ustedes son incisos diferentes, pero la respuesta es ética. Número 2, está conformada por un conjunto de normas que regulan la conducta de las personas y es el objeto de estudio de la ética. En este caso es la moral. Número 3, comportamiento práctico del hombre que se expresa en juicios, actitudes y normas en su interacción social y cultural. Moralidad. Número 4, es el resultado de los actos que uno a uno la persona ha elegido. Carácter o personalidad. Y por último, es el estudio de problemas humanos fundamentales, cuyo método crítico y casi siempre sistemático concede gran importancia a los argumentos racionales. Filosofía. Pueden anotar las respuestas y la que está pendiente puedes tomar una captura de pantalla. Pero ojo chicos, cuando tomen capturas de pantallas, la verdad es que seamos honestos. Tomas una captura de pantalla, la dejas en tu celular y ya, ahí está guardada. Y el día del examen, pues ¿qué crees? Que como se te acabó la memoria, borraste la foto de las respuestas del examen. Entonces, no se confíen a tener las capturas de pantallas, por favor. Anota las respuestas en la guía y toma una captura de pantalla para la pregunta que falta. Cambio de actividad. Actividad número 2. La actividad número 2 sucede lo mismo. En la guía 9 nada más trae 4 preguntas. Pero si ustedes se fijan, de opciones de respuesta, traen 6.
Entonces, obviamente, de esta actividad quiere decir que hay dos preguntas que van a venir en el examen o que pueden venir en el examen y que su guía nueva no la tiene. Por lo que preferí trabajar con la guía antigua para que la puedan tener más completa. Recuerden que las palabras están parafraseadas. Por ejemplo, la pregunta número 2 dice, disciplina filosófica. En la antigua guía es la pregunta número 4, pero son las mismas preguntas, nada más que vienen revueltas y te hay dos preguntas extras. Me voy directamente con la antigua guía y dice, la ética descriptiva o empírica es la que describe los diversos fenómenos de la vida moral para explicarlos y elaborar una teoría general de la conducta humana. Siguiente pregunta, busquen en su guía. Si no está, entonces son las preguntas extras. Su característica principal es el estar fundamentada en la razón y el deber, en la obediencia ciega a la ley y en la relación directa que guarda con el derecho. Ética deontológica. Siguiente pregunta. Ciencia de la inferencia de los razonamientos que se ocupa del estudio de los procesos deductivos o demostrativos. Lógica. La ontología es la disciplina filosófica que se encarga del estudio del ser de las cosas y de la realidad. Disciplina filosófica cuyo objeto de estudio es la naturaleza de los valores. Cuando hables de valores, acuérdate que es axiología. Y por último, juicio de valor. Expresan los principios, las normas y valores propios que hemos interiorizado desde nuestra cultura. ¿Ya le tomaron captura de pantalla? ¿Contestaron su guía? Sí. Sí, en un momento. Ok, te espero, Alan, para cambiar al bloque 2. Ya, maestro. Bien, vamos a iniciar el bloque 2. El bloque 2, lo que tenemos que aprender es reflexionar sobre la importancia del juicio moral y la libertad como herramientas básicas del quehacer cotidiano en la toma de decisiones. Vamos a abordar el uso de la propia jerarquía de valores, respetando el actuar propio y el de los demás. Bien, iniciamos con un video. Este video se lo voy a enviar por el grupo de WhatsApp y tiene que ver con valores. No me detengo aquí porque quiero trabajar 3 bloques hoy, 3 bloques mañana y los que faltan el viernes para que el mismo viernes o sábado estén pagando la materia y que la clave la tengamos la próxima semana. ¿Ok? Empezamos. A ver, chicos. Es importante construir y conservar condiciones óptimas de convivencia humana, procurando siempre hacer el bien. Esto sería un Juicio moral. Perfecto, muy bien. Inciso B. Acción de reproducir en al menos una persona y esta a su vez en otra la disposición y el ánimo de procurar conducirse con el apego a los valores universales. Yo hago algo y quiero que otra persona lo haga porque se les va contagiando. ¿A esto cómo le llamaríamos? Efecto multiplicado. Muy bien, Emi. Efecto multiplicador. Inciso C. Es la actitud o situación de hacer el bien a otra persona y que ésta en correspondencia haga lo mismo con otra persona, reproduciendo esto cotidianamente, buscando que todos procuremos el bien de todos. Éticas autónomas. Vamos a ver si es éticas. Lo más seguro es que sea círculo virtuoso, porque es un círculo. Yo le hago el bien a alguien, este a otro, y al último, el bien se me va a regresar. Fíjate cómo es algo tan natural que si yo hago el bien, me va a ir bien. ¿Por qué? Porque a esa persona a la que yo estoy haciendo el bien, le va a favorecer. Y aquí voy a poner el ejemplo de mi alumno, exalumno, Carlos. Charlie, lo pueden buscar en Facebook, dentro de mis contactos, que él llegó aquí a la prepa a clases de regularización en un principio y desde que me conoció y que vio aquí la prepa dijo, aquí me quiero quedar y aquí me quiero quedar y aquí me quiero quedar. Bueno, total que los papás lo metieron en la UVM y no quiso estar ahí, se salió del UVM. Lo metieron en otra prepa y tampoco, hasta que el último lo dejaron aquí conmigo y ya estuvo muy contento, terminó la prepa y bueno, ahora es fisioterapeuta y este chico es el que está viniendo a apoyarme para poder tener la rehabilitación en las manos, que lo compartí el otro día en mi Facebook.
Eso podría ser un ejemplo del círculo virtuoso. Yo hice un bien sin esperar que de él regresara. O sea, yo hice mi bien. ¿Cuál fue mi bien? Pues tratarlo como los trato a ustedes, educadamente, darles las clases, apoyarlos para que acaben la prepa, tener todo en orden. Ese fue mi bien. No es que hiciera, ay, fuera muy bondadoso. No, hice las cosas bien para ustedes y en un momento dado, este chico ahora es mi fisioterapeuta. Ok, ahora sí, vamos con el inciso D. ¿Es la moderación por buscar el bien o lo justo en cada acción? ¿Cuál será? Juicio moral. Muy bien, un juicio moral. Y por último, la E son las éticas autónomas. Son las que indican que el origen moral es inherente al ser humano. Es decir, tú ya naces con una moralidad, tú ya naces con ciertos valores y son básicos en tu persona. ¿Cómo lo vemos? Bueno, cuando observas a los niños chiquititos, de repente un bebé trae una paleta y ve a otro y va y se la quiere dar, quiere compartir. Son cosas, el ser humano es bueno. Vamos a cambiar de actividad. Ok, vuelve a pasar lo mismo, chicos. Del lado derecho tengo la guía tal como ustedes la tienen con el inciso I, pero hay una pregunta, perdón, del lado izquierdo hasta la H, del lado derecho la letra I. Vamos a ir contestando una por una. Son aquellas cualidades positivas que influyen en ti al tomar decisiones, regulan tu conducta y te dan sentido a su vida. ¿Cuál será? Valores. Valores. Muy bien. Inciso B. Es la disposición adquirida de hacer el bien. Juicio moral. ¿Ok? Va a ser virtudes. La diferencia entre valores y virtudes. El valor es algo que tú haces y que tiene una cualidad ante la sociedad. Un valor es, por ejemplo, el bañarte, ser limpio. Créeme, la limpieza es un valor. Entonces, pero cuando tú ya tienes ese valor hecho un hábito, se convierte en virtud. Entonces, la diferencia entre valores y virtudes es que el valor es algo que tú tratas de hacer bueno y que la virtud, y que ese valor cuando se te convierte en un hábito en ti, como levantarte temprano, hacer ejercicio, ser honesto, respetar a las personas, no mentir, en fin, básicamente se convierte en una virtud. Ya es algo que haces por hábito. Vamos con el inciso C. Es la capacidad para tomar decisiones con independencia y asumir las consecuencias. Responsabilidades. Autonomía. Bien, chicas, vamos a ver. Es la libertad. Yo también me hubiera ido con responsabilidad o con autonomía. Sin embargo, para el libro es libertad. Es la capacidad de autodeterminación. Aquí sí tiene que ver con que la misma persona se pone un límite. ¿Qué sería? Autonomía. Respeto. Aquí está, autonomía. Vamos con el inciso E. Hace posible la coexistencia pacífica entre las personas mediante la vía del respeto y consideración hacia las opiniones o prácticas de los demás. A esto le llamamos Prudencia. otra. Tolerancia. Respeto. Tolerancia. Bien, Jesús. Inciso F. Es la disposición que nos permite discernir de manera equilibrada lo que es bueno o malo para uno mismo o para los demás. Ahora sí, chicas, lo dijeron. Prudencia. Sí, prudencia. Muy bien. Inciso G. Significa el dar un trato igualitario a aquellos que no poseen las mismas características o condiciones. Respeto. Respeto. Muy bien. Capacidad del sujeto para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado. Responsabilidad. Bien, responsabilidad. Y por último tenemos juicio moral. ¿Ok? ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí. Bien, entonces. Vámonos al bloque 3 y me voy a ir más rapidito porque ya no me quedan 8 minutos y quiero terminar este bloque 3. En este bloque lo que vamos a ver es analizar las funciones del Estado, las acciones ciudadanas y la participación de la democracia del país. También vamos a analizar los obstáculos que impiden la democracia. Entonces, empezamos.
Si ustedes se fijan, está la guía antigua, guía nueva. Me voy por la guía nueva. Constituyen los derechos políticos por tener en su base sociedad de hombres. ¿Cuál sería? ¿Cuál creen que sea la primera respuesta? Democracia. ¿Ok? ¿Otra? Sociedad. Vámonos a ver la respuesta. Sería polis griega y las civitas romanas. Número 2. Es la agrupación de individuos con el fin de cumplir. Sociedad. Sociedad. Muy bien. Número 3. Considerados como algunos de los pilares de la democracia. Estado de Derecho y Derecho y legalidad. legalidad. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Gracias por participar. Sí me gusta. Forma de gobierno en la que los gobernantes son elegidos por medio del voto. Democracia. Muy bien. Y por último tenemos que la sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, a esto se le llama Estado. Por eso nosotros somos el Estado de San Luis Potosí, está otros estados en el territorio mexicano y básicamente es una sociedad definida por un territorio y que ese territorio tiene un propio orden jurídico, es decir, tiene sus propias leyes, es soberano, aunque por encima de él está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero cada estado tiene sus propias leyes. Por eso en algunos estados, aunque México está permitido el aborto, no todos los estados lo puedes aplicar, porque cada estado es autónomo. Bien, vamos con la otra. Aquí ya tengo la primera respuesta. Nada más que me llama la atención. ¿Ustedes tienen esta parte, chicos, en su guía? No, creo que no la tengo. Ok, esta sería la pregunta extra, porque aquí veo estado, poligriega, sociedad. Esta es una pregunta extra. Diría que se ha definido la sociedad como una reunión o grupos, lo dijo Luis Recasens. Tomen la captura de pantalla, chicos, doy 5 segundos para cambiar. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, cambio de diapositiva. Ahora sí, esta sí la tienen. Si ustedes se fijan, la primera pregunta del lado izquierdo y del lado derecho es la misma, pero en la guía antigua hay una pregunta extra que en el lado derecho no viene. Por lo tanto, voy a optar por la pregunta del lado izquierdo, ¿ok? Nada más es una sola pregunta, las demás son iguales. La ilegalidad y la injusticia, el origen, el crimen organizado, la impunidad, la represión social son obstáculos de la democracia. Esa es la primera pregunta que ustedes sí tienen. La que no tienen es esta. El principio de legitimidad, el principio de la división de poderes y el principio de la legalidad son principios fundamentales y ejes de acción. Número 3. Lo que es la vida, la libertad y la propiedad privada son 3 valores básicos y derechos individuales que debe tutelar legítimamente todo Estado de Derecho. Número 4. Las garantías individuales son derechos esenciales que debe gozar toda persona que se encuentra en el territorio nacional de conformidad con nuestra constitucional. Número 5. La imposición de un sistema político, la desigualdad económica y la falta de respeto por el sufragio son ejemplos de prácticas antidemocráticas. El gobierno o poder de la mayoría solo adquiere legitimidad democrática estricta cuando reconoce e incluye los derechos y la participación de las minorías. Universales, incondicionales e inalienables son las 3 características de los derechos humanos. Derechos civiles y políticos como la libertad, los derechos sociales y culturales en el desarrollo y los derechos laborales y económicos, es decir, el trabajo y su producto, son derechos tutelados por los derechos humanos. Y por último, tenemos que el 10 de octubre de 1948 es la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Quieren tomarle captura de pantalla, chicos? Sí, ya le tomé. Bien, gracias. ¿Alguien más ya le tomó para poder cambiar la diapositiva?
Sí, ya. Sí, profe. Sí, profe. Bien, chicos. Entonces, permítame tantito. Ok, muy buenos días. Iniciamos bloque 4, titulado ¿Comprendes la importancia del respeto a la identidad nacional ante los fenómenos asociados a la globalización? Lo que tenemos que ver en esta unidad es reconocer los elementos que integran la cultura, interculturalidad, multiculturalidad y el valorar el legado cultural de México, así como analizar los aspectos que integran la diversidad cultural de México. Entonces, para empezar, ¿qué es la cultura? La cultura, desde el punto de vista de los sociólogos, es el complejo formado por los bienes materiales, conocimientos técnicos, creencias, moral, costumbres y normas de derecho, así como otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembros de la sociedad. Para los antropólogos, la cultura es la resultante del proceso de adaptación al medio y de la lucha por la vida que lleva a cabo el hombre. Ahora, recordemos que sociología estudia cómo la sociedad influye en el individuo y la antropología es cómo el individuo influye en la sociedad. Esas son mis palabras, o sea, no es tal cual así, pero así es como yo lo veo. Por eso los sociólogos ven que la cultura es básicamente todo lo que tiene que ver con los bienes materiales, los conocimientos, las creencias, la moral, las costumbres, el derecho, que son las normas, así como otras capacidades y hábitos. Mientras que para los antropólogos, la cultura es cómo cómo es el proceso del hombre, se va adaptando poco a poco. Permítanme tantito, chicos. Permítanme. Listo, chicos, perdónenme. Ok, vamos a continuar. La identidad individual e identidad colectiva social. La identidad es como la conciencia de ser uno mismo. En sentido estricto, es lo que caracteriza a una persona de los demás. Los diversos especialistas se identifican, es decir, los corrientes de pensamiento acerca de cómo se origina la identidad. Por un lado, es una concepción objetivista y una concepción subjetivista. Los objetivistas definen a la identidad a partir de un cierto número de criterios determinantes considerados objetivos, como la lengua, la religión, la psicología colectiva o personalidad base, las características naturales del territorio. Esos son los objetivistas. Ahora, recordemos algo. Ser objetivo básicamente es ver las cosas tal y como son, sin ninguna emoción, sin ningún punto de vista personal, solamente es como es. Ser subjetivo tiene que ver con cuando yo interpreto en base a mi moral, en base a mis emociones. Entonces, por ejemplo, esto siempre lo utilizo en sociales, en ética y en filosofía, de un caso que me sucedió en una universidad. Estábamos en clases y de repente en un debate una chica me dice, profesor Tadeo, ¿verdad que no tiene nada de malo que yo le dé besos en la boca a mis amigos, a mis amigas? Y obviamente desde el punto de vista subjetivista, pues sí tiene algo que ver, porque yo tendría que haber externado para empezar mis creencias morales, luego mis creencias religiosas, tendría que haber expresado. Pero desde el punto de vista objetivo, ¿un beso es malo, sí o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Que un beso sea malo, sí o no? ¿Qué piensan? Pues que no es Pues, correcto, ¿no? sí, que no es correcto. Ok, no es correcto, pero están viendo desde un punto subjetivo. Porque no es correcto porque lo están viendo desde el punto de vista moral. Pero desde el punto de vista tal como cual, un beso en sí no es malo porque no estás dañando, no es como decirle, oiga, profe, ¿verdad que no es malo que le golpeemos en la cara a mi amigo? Pues ahí sí, porque lo estás lastimando, pero un beso no lo estás lastimando, por lo tanto, no tiene nada de malo. Entonces, esta chica, pues cuando le dije, le contesté así, mira, objetivamente no tiene nada de malo, solo que
esos besos los tendrías que hacer también enfrente de tus papás, enfrente de tu novio. Ah, no, no, porque luego se enojan. Ah, entonces tú misma estás dando cuenta que dar un beso sí no tiene nada de malo, pero desde el punto de vista social, sí, al menos en nuestro país, sí. Ahora, yo no me imagino a mis estudiantes, a algunos de ustedes, que llegas con un amigo y ¿qué onda? Y se saluden, ¿no? Acá chocan puño y luego aparte se den besos en las mejillas. Pues a lo mejor los mexicanos no somos muy dados en dando besos entre hombres en las mejillas. Sin embargo, por ejemplo, mi cuñado que es italiano, allá sí es común que inclusive se dan 2 besos. Entonces, la cultura dice que está bien. No, uno, dos. En la cultura de México dicen, no, espérate, eso no está bien. ¿Mande, Alan? ¿Nada? Bueno, déjenme continuar. Vamos con el punto de vista subjetivista. Ellos consideran que la identidad es un sentido de pertenencia o una identificación a una colectividad más o menos imaginaria que los propios individuos construyen en un imaginario colectivo. Es decir, según las representaciones que los individuos se hacen de la realidad social y sus divisiones, para obtener la seguridad que se comparte entre miembros homogéneos. Ahí les va. Para los subjetivistas, la identidad tiene que ver con esa forma como tú crees y esa identidad que tú generas en base a una idea y esa idea la compartes con otras personas y entonces como tienen la misma idea ya es una identidad. Ahorita se me viene a la mente por ejemplo, uno de mis amigos que este chico tiene 2 motos Harley Davidson y obviamente él anda con sus amigos que también tienen motos Harley Davidson. Entonces, si tú quieres pertenecer a ese grupo o a esa asociación, obviamente lo primero que debes tener es la moto de Harley Davidson. Entonces, esa forma de pensar tiene que ver con el subjetivista. Otra forma de pensar, es que tienes que tener un tatuaje. No te lo exigen como, oye, si te quieres juntar con nosotros tienes que tener un tatuaje. No, no te lo exigen. Pero tú lo ves y dices, como que todos están tatuando, no sé, esta cosa, un cubrebocas. Entonces, yo también voy a tatuar un cubrebocas. ¿Por qué? Porque pues, mis amigos lo están haciendo, yo lo tengo que hacer porque tenemos que pertenecer a una misma idea. Me voy a tatuar un signo infinito y voy a poner las letras, las iniciales de mi mamá o de mis hijos. Yo me voy a tatuar una rosa. Yo me voy a tatuar unas letras japonesas, ¿no? O chinas, asiáticas, más fácil. Entonces, esa forma de hacerlo te va a hacer que tú generes una inercia de con quién convives, con quién participas, y eso te da una identidad colectiva. ¿Por qué? Porque a la larga te juntas con ese tipo de personas. De hecho, lo hacemos muy normal. Ustedes cuando llegan a un lugar nuevo, a veces sacan temas como, ¿qué música escuchas? ¿A dónde vas de vacaciones? ¿Tienes tal red social? Oye, ¿ya sigues a fulano de tal en tal red social? Y eso cuando dicen sí, no, vas descartando y te vas quedando básicamente con los que piensan igual que tú. Y esa es una identidad subjetivista. Vámonos con el siguiente tema, el 4.3. Relación entre identidad individual e identidad colectiva. La identidad de los individuos es un requisito necesario para la vida social, al igual que la vida social lo es para la identidad individual. Todos nosotros necesitamos tener una identidad y para eso tenemos que tener una vida social. Por eso es que en la actualidad hay un cambio muy drástico en la forma de cómo conviven las personas. Obviamente la pandemia lo marcó tajantemente, que es por medio de las redes sociales. Como ustedes saben, yo tengo mi cuenta de YouTube y cada sábado subo temas que tienen que ver con la Biblia. Es algo personal, yo lo subo. Lo que yo no me esperaba es que la mayoría de mis seguidores no son ni siquiera mis amigos o familiares. Son básicamente gente que vive en Colombia, en Argentina, en otros estados de la República Mexicana, y son los que me comentan y todo, y es una identidad colectiva. Yo no me esperaba realmente tener ese grupo de personas que me estuvieran siguiendo, pero así sucedió. Ahora vamos a ver, la identidad colectiva se forma y se va desarrollando con el conjunto de creencias compartidas por una sociedad y que implican una visión de sí misma como un nosotros, una forma de autorrepresentarse mediante significados aceptados
e incuestionables, que suponen un principio de arraigo al país, ciudad o pueblo de origen. De hecho, esta identidad colectiva, cuando tú vas al extranjero, no sé si les ha pasado, pero a mí me sucedió cuando estaba en Italia, en Francia y luego en Italia. Algo muy importante era que de repente escuchabas que alguien hablaba español, entonces tú volteabas y, ¡ay, eres latino! ¡Ay! Y era la emoción, ¿no? ¿Por qué? Porque éramos dos burros que hablamos español nada más y nada más nos entendíamos entre nosotros, y eso generaba una identidad colectiva porque lo que teníamos en común era el idioma. O, por ejemplo, yo he tenido conocidos que se van a Estados Unidos y casualmente conocen a alguien y se casan, y resulta que esa persona que conocen, con la que se casaron, es de aquí mismo, de San Luis Potosí. ¿Por qué? Porque tuvieron que generar una identidad colectiva, y en este caso era de dónde provenían, y eso hizo que se enamoraran y se casaran o se juntaran. Bien, los rituales representan los credos, es decir, en qué cree cada comunidad cultural. Expresan sus peculiaridades y al expresarlas confieren identidad a sus miembros. Por eso cada estado tiene una cultura, algo que lo define, tiene que ver con sus rituales. Puede ser no nada más la comida, sino cómo nos comportamos nosotros. Cambio de diapositiva. Otro factor a considerar en la conformación de la identidad es el papel que juegan los medios masivos de comunicación, que publicitan una forma de vida cotidiana que no se retroalimenta de la sociedad que los consume. Es decir, los medios de comunicación sacan cómo debes de ser, y entonces tú te apropias, pero ya no le dices si estás de acuerdo o no, solamente te apropias y te apropias y te apropias. La autonomía cultural sostiene que solo las sociedades que preservan su cultura pueden movilizarse, organizarse y luchar por su reconocimiento. Algo muy importante con esto, autonomía cultural. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense cómo yo tengo varios de mis contactos en redes sociales y la forma como se expresan es con frases en inglés. Y tú dices, está bien, hablo inglés, pero yo que los conozco sé que no hablan, es más, no saben conjugar el verbo to be. Entonces yo sé que lo que pusieron en inglés, lo copiaron, lo pusieron en un traductor y lo pusieron ahí, o simplemente es una frase que ellos copiaron de otra persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos están mutando su cultura, y obviamente la cultura que nosotros manejamos como mexicanos puede o está en riesgo a modificarse. Ahora, eso no es malo, es algo que vamos a ver en esta unidad. Vamos a la siguiente diapositiva. La noción de identidad colectiva con autonomía cultural podría favorecer la democracia y la solidaridad en un momento de nuestra historia en el que se practica y se difunden cada vez más las políticas de identidad, que refuerzan la idea de las diferencias grupales como totales, que describen a los otros grupos como el enemigo y que tienden a hacer olvidar que todos los individuos y todas las comunidades pertenecemos a una sola sociedad global. Aquí la identidad en la actualidad es que está muy marcado en sentir que si tú no piensas como yo, eres mi enemigo. Y esto lo vemos en los partidos políticos. De hecho, ahorita estaba yo, pues estaba checando mi Facebook y veo a uno de un conocido que por lo general no tiene ni estudios, nada más tiene la secundaria, no ha terminado nada, no ha hecho la prepa, pero ya opina de política. Y si tú le dices que no estás de acuerdo con él, ya eres su enemigo y ya te bombardea y te ataca y todo, porque simplemente él considera que si no piensas como él en la política, eres un enemigo, cuando no es así, simplemente es una forma distinta de pensar. Y eso sucede cuando las personas se generan un etnocentrismo, es decir, centran su cultura como si fuera la mejor de todas. Entonces esa cultura puede ser, ¿a qué equipo le vas? No, pues le voy al América y todos los demás no sirven para nada. Oye, espérate, el América ahorita ni es campeón, ¿no? O sea, aunque le vayas al América no significa que sea el mejor. O, no, es que Estados Unidos es el mejor. Ah, está bien, pero hay cosas que México todavía puede ser mejor que en Estados Unidos. Hay algunas cosas, aunque no lo crean. Cosas así que podemos nosotros ver, pero sí nos hemos centrado, y ustedes lo saben perfectamente, en que si no piensas como un grupo social cree, estás en contra. Yo lo veo marcado, por ejemplo, ahorita, desde que empezó la pandemia, empezó a disminuir lo que son el movimiento radical feminista. Ojo con eso, movimiento radical feminista, donde todo lo que sea masculino es malo. Entonces yo me acuerdo que hace 2 años, año y medio por ahí,
salió la fotografía de un reportaje donde una chica tenía una pancarta que decía que si tú estabas embarazada de un hombre, era un niño, lo que iban a hacer, era mejor que lo mataras para evitar el machismo. Entonces, eso ya es un pensamiento radical, donde todo lo que sea masculino ya es malo. Entonces, en mi caso, imagínense, tengo 4 hijos varones, quiere decir que para ellas ya mis hijos son malos. Mis hijos no les han hecho nada, mis hijos ni siquiera son niños menores, es de 2 años, de 5 años. Bueno, para el movimiento radical feminista, ellos ya son malos. Hay que golpearlos y hay que matarlos. Entonces, según esa pancarta, aclaro, y el movimiento radical. No estoy hablando del feminismo, ni estoy hablando en contra, ni nada. Estoy hablando de cómo una postura, simplemente cuando tú piensas diferente, para algunas posturas ya eres el enemigo, ¿ok? Y lo mismo pasa con los machistas. Ya cualquier cosa, la forma de agredir es de, pareces nena. O sea, ya eso es una ofensa. Decir a alguien que algún movimiento feminista ya es una ofensa. ¿Por qué? Porque consideran que solamente el machismo es el que debe de dominar. Cuando yo, en lo personal, no creo en eso. Yo creo que debe ser una paridad, igualdad entre los dos. Bueno, continúo para no meterme en líos. Vamos al 4.4, interculturalidad y multiculturalidad. ¿Qué es el multiculturalismo? Bueno, tiene 3 conceptos. Primero, concepto descriptivo, para señalar la presencia de diferentes identidades culturales en un mismo espacio de soberanía. Concepto normativo, este tiene que afirmar que desde un punto de vista filosófico, con diferentes argumentos y desde diferentes perspectivas teóricas, que es moralmente deseable que las sociedades sean multiculturales. Un concepto político programático dice que, en este sentido, de proponer el multiculturalismo como la expresión de un proyecto político basado en la valoración positiva. Es decir, el multiculturalismo es varias culturas conviviendo entre sí. Entonces, desde un punto de vista descriptivo es eso. Son varias personas, varias culturas y están todas en un mismo espacio y es como conviven. ¿Dónde lo ves? Pues imagínate en una ciudad turística. Llegan de diferentes lugares, diferentes naciones, diferentes estados y todos conviven en el mismo hotel y tienen la noche mexicana, todos festejan, en fin, y básicamente son diferentes tipos de culturas en un solo espacio. Desde un punto de vista normativo, dice que es moralmente deseable que en una cultura existan varias culturas. Eso sería ideal, que nosotros aprendiéramos a convivir con personas de diferentes culturas. Yo, por ejemplo, he visto cómo a veces por cómo te vistes te tratan, y mucho aquí en San Luis Potosí es muy marcado. Hay un colegio de aquí de San Luis Potosí donde llegó un alumno y bueno, este chico, su papá, gana millones de pesos. Así, millones, no gana miles ni cientos, es de millones. O sea, el señor viaja a la playa, no sé, se va a Cancún, invita a todas las familias con todo, o sea, va él, su esposa, sus hijos, invita a los hermanos de él con sus esposas, con sus hijas, a los hermanos de la esposa con sus esposos e hijas, y todos van en el avión, todo pagado durante 15 días. Imagínate cuánto le sale el vuelo a este señor cuando llega cerca de 20 o 30 personas, y les paga el boleto de avión, ida y vuelta, el hospedaje, las comidas, y todavía les regala si algo quieren. Y regresa, y no creen que regresa como que, ay, no tengo para pagar. Regresa y el dinero no le ha faltado. Con eso les doy una idea de cuánto dinero tiene este tipo. Bueno, llega a un colegio, pero en la forma de vestir el muchacho, cuando lo vio la secretaria, dijo, no hay dinero. Y dijo la mamá y el chico, no, venimos a inscribir. Ah, no, para ustedes aquí es muy caro. No hay inscripciones. Y los corrió. Cuando yo me enteré de esa circunstancia, dije, no puede ser. Si la secretaria supiera que todo lo que ella trabaja en su vida no va a juntar ni siquiera lo que este señor gana en una semana. Pero eso pasa por tener una forma irracional de pensar. Lo ideal es que pudiéramos aceptar diferentes culturas. Ahora, desde el punto de vista político, dicen que sería idóneo que pudiéramos abarcar todas las culturas. Por eso van a ver en los comerciales actuales que dicen, nuestro partido político apoya a hombres, mujeres, LGBT, y empiezan, no, la idea es que todos estemos aquí. Bueno, porque ese es un concepto político de multiculturalismo y están obligados a aceptarlo. Me voy al 4.5, diversidad de manifestaciones culturales en México. Para comprender el concepto de México como nación multicultural,
que alude a la coexistencia de varias culturas en nuestro país, es necesario hacer referencia al largo proceso cultural por el que atravesó Mesoamérica y los grupos humanos. Bien, voy a hacer un resumen. El territorio mexicano no era un país cuando llegaron los españoles. Era un territorio con con varias culturas prehispánicas y cada cultura veía por sí misma. Cuando llegan los españoles, hay afinidad en algunos de ellos, algunas culturas con los españoles, afinidades que piensan igual, tienen ideas en común y obviamente se apoyan y es como empiezan a conquistar. Básicamente eso hace que en la actualidad pensemos distintos. No me lo van a creer. Las personas que están en el centro del país piensan distinto a las del norte, a las del sur, a las que están en las playas, a las que están, en fin, pensamos distintos. De hecho, algo muy curioso, y lo voy a manejar en Historia de México, es que en San Luis Potosí era una de las regiones más difíciles porque estaban los pames o los huachichiles. Estos grupos eran nómadas y eran unos guerreros, eran muy salvajes y les llamaba la atención la piel blanca de los españoles. Entonces de repente llegaban y veían a los españoles que pasaban por esta zona, los atacaban, les quitaban la piel y se la ponían así como plastas para estar blancos. Algo muy común con lo que tú tendrás un amigo o una amiga que se pone cientos de filtros para verse blanco y el tipo está más prieto que yo. Pero bueno, en el caso de los potosinos, fíjense cómo va esto. Estos huachichiles, estos pames estaban ubicados aquí en el centro, en la territorio de San Luis Potosí. Y básicamente, por ejemplo, la palabra Matehuala significa lárgate de aquí. Y entonces llegaban los españoles y decían, ¿cómo se llama esta zona? Y ellos decían, Matehuala, 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 era lárgate aquí, lárgate de aquí. Y luego, si uno se sentía ofendido, un líder de un grupo huachichil se sentía ofendido, el otro también se sentía ofendido y mataban al que andaba de los españoles tratando de mediar las situaciones. Entonces, los potosinos son muy sentidos por naturaleza y son muy ofendidos y no tienen muchos amigos, a diferencia de los tapatíos o de los norteños, donde de repente vas y tienen como amigos de 10, 20, 30 amigos y todos en la fiesta. Los potosinos son que si andamos en la fiesta, pero sus amigos se cuentan como 2 o 3 y todavía entre esos se traicionan. Entonces, es algo de la cultura y esto lo estoy poniendo como ejemplo, cómo en la actualidad influye la multiculturalidad en nuestro territorio nacional. Bien, me voy a saltar ya esto para irme directamente a las respuestas de la guía, porque esto de globalización y multiculturalidad, esto ya lo manejan ustedes. Vámonos a la guía. Bien, del lado derecho tengo la guía actual y del lado izquierdo la guía antigua y como se pueden dar cuenta hay diferentes preguntas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar la guía que tiene más preguntas para que ustedes no batallen el día del examen. Van a contestar las que se parecen y las que no, les aconsejo que tomen captura de pantalla. Vamos a iniciar. Grupos humanos que comparten ideas, sentimientos y prácticas sociales se les llama sistemas culturales. Inciso B, es como la conciencia de ser uno mismo. En sentido estricto, es lo que caracteriza a una persona de las demás y de herencia social. Inciso C, es el complejo formado por los bienes materiales, conocimientos, técnicas, creencias, moral, costumbres, básicamente de la cultura. Y por último, son las cosas que los hombres aprenden cuando son entrenados. Autonomía cultural. ¿Listos? ¿Puedo cambiar? Sí. Aquí está la diferencia, chicos. Esta es la otra donde está toda contestada. Si quieren, tomen la captura de pantalla, por favor, chicos. Me avisan cuando ya tomen captura para cambiar. Ya, profe. Gracias. Bien, actividad número 2. Lo mismo, chicos. Vean cómo del lado derecho nada más tienen 3 preguntas y del lado izquierdo son 5 preguntas. Entonces me voy a ir a contestar primero las 3 y luego regreso con las 2 que nos faltaban. Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza se le va a conocer como racismo. Inciso A. Hace alusión a actos de comportamiento social, colectivo o individual expresados mediante prejuicios. A esto le vamos a hacer discriminación.
Y por último, movimiento afectivo que involucra sentimientos y emociones que orientan la lealtad de cada persona hacia la nación, nacionalismo. A, C, B. ¿Listos? Sí, profe. Perfecto. Vamos a ver las dos preguntas que no tienen ustedes y que aconsejo que tomen captura de pantalla. Por una de ellas es esta. Es el convencimiento de la superioridad de la propia cultura. A esto, como lo dije hace ratito, se le conoce como etnocentrismo. Y la otra es la ética para la sustentabilidad acoge esta diversidad de visiones, saberes y contesta todas las formas de dominación, discriminación y exclusión de sus identidades culturales. A esto le llamaremos manifiesto por la vida número 41. Me avisan cuando tomen captura para cambiar de diapositiva. Ya. Gracias. Siguiente ejercicio. Lo mismo, chicos. Les quitaron dos preguntas. Entonces lo que voy a hacer es primero contestar la guía que ustedes tienen y luego les paso estas dos respuestas. Número 1. Representan los credos de cada comunidad, expresan sus peculiaridades y confían en la identidad de sus miembros, rituales. Número 2. La esencia del nacionalismo se realiza a través de símbolos, como la bandera, el escudo nacional, en fin. La globalización es la intensificación de las relaciones sociales universales que unen a distintas localidades de tal manera que lo que sucede en una localidad está afectado por sucesos que ocurren muy lejos y viceversa. Ven ahorita todos en la pandemia porque en China apareció un microbio, un virus. Y ahora todos encerrados en la casa. ¿Listos? ¿Puedo cambiar? Sí. Gracias, Ruth. Bien, Jesús. Las dos que no tienen es esta. Hibridación cultural. Es la capacidad de las sociedades para absorber determinados elementos sin cambiar las características propias. Y la otra es el conjunto de prácticas y valores y expectativas que permiten la existencia de relaciones de dominación de una clase por otra, hegemonía. En esta hibridación cultural, les voy a poner un ejemplo muy claro. Está el tipo mexicano que se va a los Estados Unidos, se va y cuando se va lleva botas y sombrero. Y ahora que regresa, las botas las cambió por tenis y el sombrero lo cambió por una cachucha. Es una hibridación cultural. Cambió ciertas partes, pero lo hizo a su estilo. ¿Puedo cambiar para entrar al bloque 5? Sí. Bien, vámonos al bloque 5. Relación de la ética con la ciencia y la tecnología. Aquí lo que tenemos que ver es ubicar la ética como la disciplina filosófica que permite regular el avance científico y valorar la tecnología como herramienta necesaria. El video se los voy a enviar por WhatsApp. Vámonos a las respuestas. Inciso A. Como fruto del trabajo colectivo de muchas personas, ha sido construido sobre la base de numerosas aportaciones precedentes. A esto lo vamos a conocer como desarrollo tecnológico. Inciso B. Ha proporcionado los medios para diagnosticar y vencer muchas enfermedades mortales. Lo vamos a llamar tecnología médica. Inciso C. Proceso de innovación que abarca inclusive la etapa de la investigación científica cuando ésta se orienta predeterminadamente a un esfuerzo tendente a lograr la innovación. Obviamente, creación. Inciso D. Son los instrumentos que expresan la voluntad colectiva por establecer un vínculo entre la sociedad y la investigación científica y tecnológica. Los comités de ética. ¿Listo? ¿Puedo cambiar? Sí. Vamos con la siguiente actividad. Conjunto de métodos y procedimientos que facilitan la transformación de materias primas en bienes de consumo en beneficio del hombre. A esto lo conocemos como tecnología. La ciencia es el producto del conocimiento, tanto científico como técnico, de una realidad. Se desarrolla mediante la investigación y es la fuente principal de la tecnología. Número 3. Es la etapa en fase de la creación científica. A esto es la básica. Proceso en el que a falta de producción tecnológica se da la incorporación de tecnologías foráneas. Adopción. Forma de incorporación de tecnologías que usa otras similares de información.
difusión. Y por último, será modélica y es la fase de creación científica en la cual se requiere preparar un modelo que permita probar lo logrado en el laboratorio. ¿Puedo cambiar? Sí. Sí. En las preguntas extras, chicos, por favor, tomen captura de pantalla a esta, me avisan para poderlo cambiar. Listo. Gracias, Emily. Siguiente diapositiva extra. Listo. Gracias. Vámonos al bloque 6, chicos. Voy rápido porque quiero que la materia quede terminada el día de mañana. Me quedan 5 minutos de enlace todavía. Vámonos directamente a la actividad de la guía. Tengo aquí las respuestas y voy a poner las preguntas. Primera pregunta, ¿es la terminación deliberada de la vida de un paciente para ahorrarle sufrimientos? Eutanasia. Eutanasia. Muy bien. Bien, vamos a tratar de participar para irnos rápido. Todo lo que obstruya, dificulte o impida que se cumplan los objetivos de la medicina de manera óptima deberá considerarse como una falta de Ética médica. Muy bien. Inciso C. Son alimentos que han sido manipulados genéticamente. Transgénicos. Muy bien, Alan. Inciso D. Preservar la mayor cantidad posible de hábitats naturales mediante el establecimiento de grandes parques nacionales. Biocéntrico. Perfecto. Y obviamente la última respuesta es la de beneficencia. Inciso E. ¿Listo? ¿Puedo cambiar? Sí. Gracias. Actividad número 2. Subraya la respuesta correcta. Consiste en una serie de métodos que ayudan a tener un hijo propio. ¿Cuál será? Reproducción asistida. Bien. Número 2. Es la manipulación deliberada de la información genética con miras al análisis genético. Ingeniería genética. Bien, Vladimir. Número 3. Las cuestiones centrales en el debate bioética sobre la eutanasia y el suicidio asistido. Terminación. Terminación de la vida. Número 4. No es una opción para muchos pacientes que saben que van a perder la capacidad de respirar. Traqueotomía. Traqueotomía. Perfecto. Diapositiva. ¿Ya lo tienen para cambiar de diapositiva? Ya. Yes. Bien. Diapositivas extras. Recuerden que a estas tomen las capturas de pantalla porque son preguntas que antes venían. Algunas se repiten con la guía que tienen, otras no. Me avisan cuando le pueda cambiar. Listo. Ya. Bien. No, espere. Ya regresé. Ya. Listo. Siguiente. Ahí la diferencia es la número 3. Listo. Bien, chicos. Hasta aquí le dejamos. Mañana continuamos con la última guía. Nada más permítame. Última guía. Con el último bloque de la materia. Listo, chicos. Sería todo. Los veo mañana. Cuídense. Hasta mañana, profe, nos vemos. Bye, Alan. Muy buenos días, chicos. Iniciamos el bloque 7 de ética y valores. Este bloque es educación ambiental para el desarrollo sostenible. Lo que debemos de ver en este bloque
Bueno, vamos a irnos directamente a la actividad de las guías. Me gustaría que estuvieran participando para irnos un poco más rápido, ¿va? Primera pregunta, son las consecuencias que genera la alta concentración poblacional. ¿Cuál creen que sea? Cambio climático. Cambio climático. ¿Cuál otra opción nos daría que haya mucha o que existan muchas personas en un solo lugar? Aparte del cambio climático, falta otra cosa. Es el... Ay, y bueno, es la C, ¿no? ¿La C? Vamos a ver. La respuesta correcta va a ser el inciso D, que es la falta de identidad local. Cuando llegan muchas personas de otros lugares a vivir en un solo lugar, lo que pasa con los que ahí vivían es que empiezan a perder su identidad y empiezan a tener una hibridación cultural. Acuérdense que es adaptar otras palabras, costumbres de culturas externas a la de nosotros. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando llegaron los españoles, la forma de vestir de la cultura prehispánica, nada que ver con la forma de vestir de los españoles. ¿Qué fue lo que pasó? Que con la llegada de otras culturas, la ropa, la forma de vestir, la forma de hablar, todo se modificó para tomando en cuenta las nuevas culturas o más bien la concentración poblacional en un solo lugar. Nosotros lo podemos ver en que, si ustedes se fijan, dentro de sus amistades tienes a alguien que vivimos en San Luis Potosí, pero esta persona no es de San Luis Potosí. Y obviamente trae hábitos, costumbres ajenos al lugar. Por eso vamos a generar, la alta concentración poblacional genera una falta de identidad local. Vamos con el número 2. En el plano internacional, la relación hombre-naturaleza se ha manifestado por... ¿Qué será? Digan, ustedes opinen. My God. En el plano internacional, ¿cómo se ve la relación entre hombre y naturaleza? A ver, chicos. Proveer recursos materiales y energéticos. Vamos a ver exactamente cuál fue. En este caso, la respuesta es la E, con los gobiernos de distintas naciones porque trabajan generando leyes para cuidar el ambiente, también con organizaciones no gubernamentales. Básicamente, como ustedes saben, está Greenpeace, está otro tipo de organizaciones, que ahorita no recuerdo los nombres sinceramente, donde a nivel internacional están trabajando para el cuidado del ambiente. Ahora con lo que está pasando en Texas y en Estados Unidos, de que se están congelando, que están pasando por un fuerte frío, pues básicamente uno de lo que sucedió ayer, no sé si vieron las noticias, es lo de las tortugas, que por el frío se empiezan a letargar y empiezan pues así que a peligrar su vida, está en peligro, y lo que hizo la gente fue tratar de ir a rescatarlos, las tortugas, y hay imágenes donde está un edificio todo lleno de tortugas, para donde se están cuidando. Bueno, ahí es la sociedad la que se organizó, no fue el gobierno, no hizo leyes ni nada, pero las organizaciones no gubernamentales, también los gobiernos, cuando trabajan, ahí es donde se ve en el plano internacional la relación entre el hombre y la naturaleza. Vamos con el número 3. La modificación acelerada del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional. A esto le llamamos que se acelere el clima. ¿Cómo será? Cambio climático. Cambio climático. Muy bien, Ruth.
La que sigue. Son dos de los principales problemas ambientales que impactan al mundo. La C. La C. Así es, cambio climático y la contaminación atmosférica. Por lo tanto, dice que una de las características fundamentales del ambiente o del medio ambiente, pues es la de proveer de recursos materiales y energéticos. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí. Sí. Bien. Vamos a la actividad número 2 del bloque 7. Escribe sobre la línea las palabras de la caja de respuestas que completen correctamente los enunciados. Empezamos. La Declaración de Río, el Protocolo de Cartagena, el Protocolo de Montreal y la Carta de la Tierra son... ¿Qué serán? Códigos éticos ambientales. Muy bien, chicos. Excelente. Códigos éticos ambientales. Muy bien. Aquí me falta la palabra ambientales, pero sí son. Número 2. La relación entre el hombre y la naturaleza se proyecta fundamentalmente en los ámbitos Sociales. sociales. Sí, pero algo más. Hay otra opción más precisa. Bióticos. Bióticos. Otra, Abióticos. tampoco. Social. Ya lo habían comentado. Ah. Bien, chicos. En el ámbito individual, social e internacional. Sí, obviamente la relación entre el hombre y la naturaleza se ve en el ámbito social, pero para aquella sociedad está el individuo y obviamente también a nivel internacional. ¿Ok? Vamos con el número 3. Las organizaciones de Greenpeace y Save the Planet, así como la Fundación Selva Negra, son ejemplos de casos en los que se manifiesta la dimensión ética de la relación hombre-naturaleza en el ámbito, ahora sí, Social. Social. Muy bien. Muy bien. Y por último nos queda que las características propias de los fenómenos naturales es que son totalmente impredecibles e incontrolables. Es decir, nosotros no podemos predecir, va a haber un terremoto. Pues no, o vamos a controlar el volcán que está haciendo erupción en Italia. No lo podemos controlar y no podemos predecir ese tipo de cosas. ¿Ok? Los fenómenos naturales no los podemos cambiar. Vámonos a las preguntas extras, que como saben, en su nueva guía no están, pero antes sí venían y que yo sé, estoy muy seguro que les puede aparecer en el examen. En donde teníamos la relación de las columnas, estas dos preguntas no las tenían. Y es, pregunta número 1, ¿es una degradación persistente de los ecosistemas de las tierras secas producidas por las variaciones climáticas y la actividad del hombre? La respuesta va a ser desertificación. No le pongas F porque tú no tienes esa opción. Vas a tener que escribir la palabra desertificación. ¿Qué es la desertificación? Bueno, imagínate ahorita, se me fue el nombre de la cascada de la Huasteca Potosina, que está seca, de hecho. Creo que la de Tamul, me parece. Ahorita salió las noticias donde pues, los cuates que se dedican al turismo, pues están a punto de tapar la autopista y la carretera libre de aquella zona porque no hay agua en la cascada de Tamul. Entonces, la creencia de personas que desconocemos es que, ay, pues como, aunque tapen no va a llover. No es la falta de lluvia lo que está generando la sequía, sino básicamente hay empresas que están tomando esa agua y el problema está que la toman para su producción de ciertos materiales, pero ya no la regresan al cauce, sino que como ya está sucia, pues la tiran al drenaje y entonces esa agua se perdió. ¿Qué es lo que va a pasar con la vegetación? Ya no digamos los empleos de los que se dedican a llevarlas para los turistas ni nada de eso. ¿Qué va a pasar con la vegetación? Pues se va a secar. Y al momento que se seque ya no va a haber humedad, ya no va a generar agua y obviamente ya no va a llover. Y esto te va a generar una desertificación. Básicamente es eso, donde la desertificación es que va a cambiar el clima y se va a empezar a secar hasta que totalmente es como un desierto. Obviamente, pudiéramos pensar que es dentro de muchos años, no nos va a tocar a ti y a mí ir al desierto de la Huasteca, no creo, pero sí va a haber un cambio y es muy notable. La siguiente pregunta que tampoco les aparece a ustedes en sus guías es esta. Es el fenómeno caracterizado por el aumento de la temperatura con la altitud.
de una capa alta de la atmósfera y son las aguas meteóricas, es decir, las precipitaciones líquidas o sólidas y niebla que están contaminadas en la atmósfera. A esto se le va a llamar inversión térmica y lluvia ácida. La inversión térmica es que por la contaminación entran los rayos de sol, calientan la tierra y a la hora que rebotan ya no salen de la tierra, sino que la capa de la contaminación hace que regresen y obviamente aumenta la temperatura. En el caso de la lluvia ácida, bueno, lo que es la nube genera gotitas, pero esas gotitas van impregnadas de material contaminante y a eso le llamamos lluvia ácida, porque al final de cuentas cuando empieza a llover, no sé si ustedes lo hagan, pero mucha gente sale, ay, está lloviendo y le gusta mojarse y todo, pero el problema está que el agua que te está cayendo está contaminada y entonces te genera manchas en la piel, te genera enfermedades en la piel, fallecen los animalitos porque tomaron el agua que estaba contaminada, ciertas esculturas, especialmente las de mármol, pues se ven que se están derritiendo, se están como carcomiendo, se está perdiendo esa escultura por la lluvia ácida. ¿Listos? ¿Puedo cambiar? ¿Ya tomaron captura de pantalla? Sí. Bien, vamos con las otras preguntas que tampoco las tienen y que sí venían para ustedes en este cuadro de palabras. Primera pregunta. Es la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y el medio en que viven. Ecología. Vocablo griego que significa casa y del cual proviene la palabra ecología, oikos. Ahora, lo que ustedes me decían, biótico y abiótico. Bueno, la palabra biótico tiene que ver con las plantas, animales y microorganismos, porque tienen vida, vidas. Abiótico, el prefijo a significa sin. Entonces es sin vida. ¿Qué es lo que no tiene vida? Pues el suelo, el agua, el aire, esos elementos no tienen vida. Tomen la captura de pantalla para irnos al bloque número 8. ¿Listos? Ya, profe. Gracias, Jesús. ¿Alguien más, aparte de Jesús? Ya. Gracias, Listo. Denis. Gracias, Emily. Vámonos al bloque número 8. Las dimensiones de la conciencia social en diferentes ámbitos. Bueno, lo que tenemos que ver en el número 8 es aplicar y sintetizar los diversos elementos relacionados con la conciencia moral estudiados hasta el momento. Vamos a irnos a las actividades de la guía. Relaciona con una línea de manera correcta la descripción con el concepto. Vamos a ver el concepto. Es la disposición para ayudar a un extraño. ¿Cómo lo llamaríamos? Ayudar a alguien. ¿Cuál de estos sería? No te escuché, Jesús. Altruismo. Muy bien, Jesús. Altruismo. Perfecto. La que sigue. Posición que sostiene que la conciencia moral es una capacidad humana que nace con el individuo. ¿Cuál será? Innatista. Muy bien. Felicidades. Bien. Número 3. Acto mental que afirma o niega el valor moral frente a una situación. Juicio moral. Excelente. Y obviamente, por último, equivale fundamentalmente a aprender a convivir con los demás. Puedes vivir en sociedad. Que a muchos nos cuesta trabajo, pero pues así estamos, ¿no? Y vamos con la siguiente diapositiva. ¿Le puedo cambiar? Sí. Bien. Aquí ya tengo las respuestas y Epicuro manejaba que el ideal de la ética es practicar el acto bueno como el acto virtuoso bajo la norma de disfrutar el placer y evitar el dolor. Para los que creen en la idea de que, no, imagínate ahorita que estuviéramos en la playa, o imagínate ahorita que hace mucho frío estar en mi cuarto, no sé ustedes, pero yo creo que la mayoría de ustedes van a estar en su cama ahorita así cobijados, con el celular a un lado, y van y están viendo la pantalla, pero están ahí acostados escuchando y dicen, sí, esto está rico, un cafecito, un café con leche, una conchita, un pan, no sé, con este frío,
Bueno, esa forma de disfrutar la buena vida, que tiene que ver con el placer, lo maneja Epicuro. Ahora vámonos con Aristóteles. Este filósofo sostiene que la felicidad es el bien supremo y concluye que estriba en la virtud, siempre que ésta sea un ejercicio firme y constante. Bien, para Aristóteles, lo mejor que le puede pasar al ser humano es ser feliz. Yo creo que para la mayoría de nosotros, ¿no? Pero esta felicidad se viene únicamente cuando eres virtuoso, es decir, cuando tienes valores y los aplicas y eres bueno, hacer el bien y evitar el mal. Ojo con eso. Vamos con el número 3, Immanuel Kant. Él sostiene que en todo ser humano hay un principio interno para juzgar el valor de la acción y que este principio es valioso por sí mismo. Para Immanuel Kant, todo tiene que ver con la razón pura. Es decir, lo que voy a hacer, lo tengo que pensar para darme cuenta si es bueno o si es malo, tiene que ser pensado. No me puedo ir como con Aristóteles que, estás fumando un cigarrillo de marihuana, es pecado, ya es malo, te vas al infierno y no eres feliz, por eso estás fumando marihuana. Entonces, sí, así chicos, Aristóteles era el bien o el mal, se acabó el asunto. Pero había que investigar qué tan bueno, qué tan malo era. Y entonces Aristóteles decía, a ver, no todo lo que hagamos es bueno y no todo lo que hagamos es malo. Yo puedo tomar una copa de vino, no por eso soy un borracho. Puedo tomar una copa de vino después de comer y obviamente eso ayuda a mi salud. Entonces, para Aristóteles tenía no que ver con el bueno y con el mal nada más, sino eso que estoy haciendo, ¿cuál es el objetivo? Si ya está pasándome para perjudicar, entonces ya es malo. Por eso le habla de la virtud, de lo bueno. Para Immanuel Kant decía, bueno, hay que ver las cosas como son. Y esa forma tiene que ser razonada, no más porque me lo dicen. Es decir, por ejemplo, miércoles de ceniza, muchos andaban poniéndose ceniza o buscando dónde ponerse ceniza, pero la pregunta es, ¿y sabes de dónde viene? ¿Por qué te vas a poner la ceniza? No saben. Y entonces, para Immanuel Kant decía, en ese sentido, pues si no sabes, entonces ¿por qué te lo pones? Obviamente no dijo eso, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Estoy haciendo un ejemplo muy burdo para que me lo puedan entender, la forma de pensar de Immanuel Kant, que decía que, bueno, todo tiene que ser juzgado mediante el valor de la acción. ¿Eso que estás haciendo es bueno o es malo? ¿Y a quién le perjudica? ¿A quién le beneficia? Platón, acuérdense que Platón fue discípulo de Sócrates y fue maestro de Aristóteles. Platón, él sí dice que para este filósofo la virtud, la práctica del bien y medio para obtener la felicidad. Básicamente, Platón sí era muy tajante. Él sí decía que no podías tomar, por ejemplo, tomar vino. Hay gente que dice que tomas vino y es malo, ¿no? Entonces Platón decía, él sí creía en eso, básicamente. O sí o no, no había término medio. Entonces, Aristóteles es cuando llega y dice, bueno, no todo es tan tajante, puede haber algo que me sirva. Vamos con John Stuart Mill. Este filósofo establece que lo útil o lo bueno es la felicidad. Si tú tienes un teléfono como el mío, que ya está muy viejito, pero funciona, soy feliz, ya no necesito otra cosa. Hay personas que dicen, es que tengo que comprarme un teléfono, el mejor, el más caro. ¿Y para qué? Si ni siquiera tienes algo. O sea, ahí anda, oiga, profe, me presta sus datos, profe, me presta internet. Entonces, ¿de qué recibe un aparato muy caro si no tiene ni siquiera el dinero para andar pagando un servicio, ¿no? Entonces, en ese sentido, John Stuart Mill dice, básicamente, lo que te sirve, lo útil, lo bueno, te va a dar la felicidad. Y entonces vemos gente que trae tenis, tal vez no son de marca, pero le funcionan y con eso está feliz. Hemos visto, de hecho, ahorita se me viene a la mente de varios futbolistas europeos que son millonarios, pero ellos no necesitan grandes cosas. O, por ejemplo, actores de Estados Unidos que ganan millones de dólares y andan en el metro de Nueva York. ¿Por qué? Porque voy del punto A al punto B, no necesariamente tengo que ir en una limusina o en un auto súper lujoso. Voy en el metro, lo importante es llegar al punto B y eso me da felicidad. Entonces, para John Stuart Mill, si tú eres de los que, pues, ¿para qué tanto, hombre? Nomás porque estamos mis amigos y estamos sentados y no necesariamente en un restaurante súper caro. Básicamente ahí estás juntando lo que es John Stuart Mill con la forma de ser de Epicuro, lo que te da felicidad, te da placer, eso es lo mejor.
¿Ok? Vámonos con las preguntas extras ya para terminar el día de hoy la materia de ética y valores. Aquí está, chicos. Estas preguntas no las tienen ustedes. Los voy leyendo y lo que toma la captura de pantalla. Es el conjunto de esquemas, normas y reglas que hemos adquirido a través de nuestra educación, familia y ambiente y que usamos al emitir el juicio moral. Esto se llama sentido moral. Todos los juicios que tú haces tienen que ver con la educación que se te dio. Así que cuando tú dices, nah, mi jefe no me entiende, nah, es que ay, mi mamá ni entiende, ya estoy vigía. Bueno, déjame te digo una cosa, que ellos te educaron para que creyeras así. Aunque no lo creas. Por eso la frase que utilizan muchas veces de cría cuervos y te sacarán los ojos. O no sé si algunas te dicen tus papás de cuando se enojan contigo y te dicen algo de, pero ¿qué estaba yo haciendo? ¿Y qué pensé? ¿En qué momento me equivoqué contigo? ¿No? Tantas frases que luego llegan aquí los papás y me las dicen. Bueno, no a mí directamente, sino me dicen de sus hijos. Mis papás han de decir otras. No quiero pensar cuáles, pero bueno. Básicamente es que tu juicio moral, la forma cuando piensas, tu sentido moral tiene que ver con la educación que se te dio y con el ambiente en el que estás. Vamos con esta otra. Es un todo que interviene desde el nacimiento del individuo. Tiene relación con la que estamos leyendo. Como su lenguaje, sus normas, las prohibiciones, su cultura y su saber. En este caso es la sociedad. La sociedad interviene en ti a tal grado que, por ejemplo, la ropa que tú traes puesta ahorita, esa ropa la compraste a una empresa que vendía ropa y que cuando dijo el empresario, ese tipo de pantalones me agradan, compró por mayoreo y te las vende. Así que la ropa que tú traes no es que tú te vistes a tu modo, más bien alguien decidió venderte la apariencia de que así te deberías de vestir. Y lo más interesante es que el cuate, el inversionista, el empresario que vende los pantalones, no los diseña él, sino que hay un cuate que diseña pantalones y dijo, este año voy a hacer este tipo de pantalones. Y ahora los diseña y te los da. Entonces, la sociedad es la que realmente influye en cómo piensas, en cuáles son los factores que tú quieres hacer. Créalo o no, pero eso es tan fuerte que, por ejemplo, en los años 80 y 90 en México había muchos ingenieros y abogados, pero no había gente que hiciera trabajo de mano de obra, es decir, obreros. Y entonces lo que pasó es que empezaron a fundar las escuelas técnicas por todos lados. ¡Órale! Técnicas, escuelas técnicas. Y entonces cuando tú estabas en secundaria o en primaria, que a mí me tocó ver los comerciales cuando estaba en primaria, decían que terminado tu secundaria te metías al CONALEP para que estudies, salieras con carrera técnica, ¿no? Entonces la idea es que pues terminando tu secundaria, en vez de meterte en una prepa para luego estudiar ingeniería, es que te metías a una carrera técnica. Y entonces, ¿qué pasó? Que ahora en la actualidad hay muchos técnicos, pero pocos preparados, a tal grado que de cada 100 mexicanos que entran a primero de primaria, solamente 40 terminan la prepa. Es decir, tú te subes a un camión, van 20 personas, de esas 20, 12 no tienen la prepa. Es decir, además tienen primaria, secundaria, máximo. Prepa trunca, pero no la han terminado. De los 8 que sí terminaron la prepa, solamente en 2 terminan la carrera, porque los otros 6 que entraron a la carrera no la terminaron o no se titularon. Y de esos 2, a lo mejor uno entra y termina la maestría. Fíjate nada más ya la influencia. Entonces, ¿qué hacen ahorita? Te bombardean con que tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que estudiar. ¿Y cómo te obligan a estudiar? Pues que actualmente el gobierno dijo, bueno, si quieres trabajo tienes que tener la prepa. Entonces ya las carreras técnicas ya no me importan. Tienes que tener preparatoria. Y te exige que tengan más estudios. ¿Quién lo hace? La sociedad. Siguiente punto. Consiste en que la norma jurídica concede derechos al mismo tiempo que los impone. Bilateralidad. ¿Cómo es esto? Bueno, tú exiges un derecho. Yo tengo derecho a estudiar. Por ejemplo, el otro día una persona me decía, es que yo tengo derecho yo tengo derecho de exigirle al gobierno. Muy bien, exígele. Pero también tienes obligaciones de cumplir con lo que te manda el gobierno. No, es que ¿por qué tengo que pagar impuestos? Compadre, entonces, ¿cómo estás exigiéndole al gobierno? O bien, en el caso de un estudiante decía, es que yo tengo derecho a la educación. Sí, básica. Nada más que la prepa ya no es educación básica, es nivel medio superior. Por lo tanto, el gobierno no está obligado a darte preparatorias.
El gobierno no está obligado a prepararte tu nivel superior. Eso no es obligación del gobierno, porque la ley solamente marca que la educación básica. Entonces, órale. ¿Y cuál es la otra? Fíjate, para en el caso de primaria, tienes derecho a la educación. Bien. Pero hay un artículo en la ley que dice que si no vas a la escuela, o en este caso, como son niños, tú como papá no los mandas a la escuela, entonces alguien te puede denunciar ante las instancias gubernamentales y llegan y te quitan a los niños porque no van en la escuela. ¿Sabías eso? Es la bilateralidad. Por ejemplo, en el caso de los niños hay leyes donde los protegen, pero también esas mismas leyes obligan a que el niño obedezca a los papás, a que el niño cumpla con sus labores educativas, a que el niño haga varias cosas. Es decir, si tú le dices a tu papá, no, yo no voy a estudiar, perfecto, no estudies, pero ya no puedes exigir a tus papás que te apoyen en otra actividad. Y eso es legal, chicos, es legal. Cuando yo esa investigación la tuve que hacer cuando estaba en secundaria y en prepa, me tocó otra vez, donde hay leyes que a los menores les dan cierta ley que los protege, los cuida, educación, salud, todo. Pero la misma ley tiene un apartado donde si tú estudiaste, por ejemplo, para abogado, la ley te obliga a que trabajes de abogado. ¿Cómo me va a obligar? Yo puedo hacer lo que yo quiera. Sí, pero jamás vas a ir a que un dentista estudió derecho y te está atendiendo los dientes. No se puede porque la ley no lo permite. Solamente el que estudió para abogado solamente va a trabajar de abogado. Puede poner un negocio de lo que quiera, pero no va a poder ejercer de otra profesión. No lo habían pensado, ¿verdad, chicos? Pero es así. Bien, cambio. Siguiente materia, y con esto termino la materia de ética y valores. La materia que vamos a ver la próxima, no la próxima semana, porque ya